Mi nombre es Andrea Repeto, soy académica e investigadora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez y formo parte del concurso Formación de Estudiantes para la Investigación FEI. Este proyecto tiene como objetivo formar estudiantes en investigación a través del desarrollo de un proyecto donde se les enseñan metodologías de investigación y se les acompaña durante todo el proceso para lograr los resultados propuestos. La investigación es uno de los pilares fundamentales de la Universidad Adolfo Ibáñez y queremos que nuestros estudiantes se puedan formar desde el pregrado en esta materia. Con estas cápsulas nos estamos preparando para el evento que tendremos el 4 de noviembre de presentación de todas las investigaciones del programa FEI. Por eso los quiero mostrar lo que hemos trabajado con Rocío Leiva, quien es estudiante y tesista del Magíster Economía de la Universidad Adolfo Ibáñez. Rocío, buenos días. Hola, profe. Cuéntanos, cuéntale al público de qué se trata tu tesis, cuál es la pregunta, cuál es la hipótesis, cuál es la metodología que has seguido para abordar esta pregunta. Bueno, la tesis es de economía y está en el contexto de la economía del comportamiento, que es esta rama de economía que usted nos enseñó el año pasado en un curso, que de alguna forma se junta la psicología con la economía. Y en particular en esta tesis lo que estábamos viendo es cómo se aplica un efecto que se llama el efecto dotación, en particular a las viviendas en Chile. Teníamos que, como para explicar a grandes rasgos, el efecto dotación se asocia con la versión de las pérdidas, que es ese efecto que tiene en nuestra mente, por así decirlo, el dolor de una pérdida, que es mayor en magnitud a ganar algo exactamente igual. Entonces esto redunda en que a la gente le cuesta soltarse de cosas y sobrevalora algo por el mero hecho de que es propio. Entonces queríamos ver esta sobrevaloración de los objetos por el mero hecho de que es propio, pero en el caso particular de las viviendas. Entonces aquí en la tesis tomábamos las bases de datos de la escasez desde el 2000 al 2009 y empezamos a sacar unas variables que nos ayudaban a comparar esta sobrevaloración que tiene la gente cuando la vivienda en la que vive es propia en comparación a cuando la vivienda en la que vive es arrendada. Entonces ahí empezábamos a encontrar que se cumplía este efecto de dotación de que al comparar arrendatarios con propietarios, la gente que es propietaria sobrevalora más la vivienda en comparación a los arrendatarios. Eso es como en grandes rasgos. O sea, ahí lo que empezamos a ver es claro, con qué variable utilizamos para poder encontrar este efecto. Y justo teníamos que, hay unas variables específicas en la CACEN que nos ayudan, que le preguntan a las personas que arriendan sus casas o que viven pagando arriendo, les preguntan el valor del arriendo, y a los propietarios les dicen, si usted tuviera que pagar un arriendo por esta vivienda, ¿cuánto pagaría? Y de ahí extraemos esa valoración que tiene el propietario por su casa. Y empezamos a comparar, ahí intentando despejar todas las otras cosas que puedan redundar en que exista esto, intentando dejar que el valor que encontramos sea explicado solamente por este efecto. Entonces ahí empezamos a buscar literatura, qué cosas pueden explicar este efecto, que se explican por razones ajenas al efecto de dotación, empezar como a entender cómo funciona esto, en qué casos ocurre, en qué casos no, y ir como demarcando esta investigación con la literatura y utilizando herramientas econométricas principalmente. Eso así Rocío, como me sí, fui, sí. sí. Fue Sí. perfecto. Rocío, cuéntanos, como alumna del Magíster en Economía Mm. de la universidad, ¿qué significa esto de tomar una pregunta de psicología Mm. y aplicarla a un tema que es de economía? ¿Cómo se combinan estas cosas y por qué sería relevante para la economía saber si efectivamente el efecto dotación es relevante o no? Porque al final, o sea, a mí de hecho me interesa mucho la psicología de siempre y me gusta esta mezcla porque a mí me hace mucho sentido, porque las personas toman decisiones
pero son personas, no son máquinas. Seguimos siendo personas que tomamos decisiones, personas que pagamos por un producto, que compramos, que elegimos distribuir nuestros recursos de cierta forma, y eso no es siempre racional o no es lo óptimo. ¿Por qué? Porque somos personas que tenemos conocimiento limitado, tenemos sesgos, tenemos preferencias que desconocemos incluso, y aquí es donde entra la psicología a aportar explicando por qué la gente toma ciertas decisiones que no son muchas veces las óptimas o racionales. Y Rocío, en esa misma línea, ¿por qué crees tú que tu tesis es un aporte a la literatura? ¿Qué sabe la literatura sobre si el efecto de votación existe o no? ¿Y por qué esto puede ser algo nuevo, novedoso, que traiga más información a la profesión? Este efecto de votación históricamente se ha estudiado mucho dentro de un laboratorio bien controlado, con participantes, un experimento, pero no se ha investigado mucho en cuanto al mundo real, como con datos reales, de gente que interactúa o que se le pregunta fuera de este marco tan controlado como es un laboratorio, que obviamente es súper útil, pero también nos interesa ver qué es lo que está pasando realmente en los mercados. Y ahí es donde nos ayuda a mirar datos reales de Chile y en particular de viviendas, que también son un objeto bien complejo en el sentido de que es muy propio de la persona, uno no anda transando casas todo el día, sino que, como usted decía, uno tiene una o dos casas en la vida y era, entonces es un campo de estudio bien interesante, donde no hay mucho estudio en particular en datos reales, del mundo real, y datos de vivienda en particular. Y si al final de tu trabajo, una vez concluido, ese minuto que estás segura que ya se hizo todo lo que tenía que hacer y mirar todas las hipótesis alternativas, y efectivamente resulta que esto es robusto, que hay un efecto de dotación en el mercado de la vivienda en Chile, ¿qué implicancias entonces crees tienes tú, pensando en por qué es importante este resultado, en términos de cómo funciona el mercado de las casas? Bueno, viendo como la literatura en general, lo que se encuentra cuando existe este efecto es que existen menos transacciones en los mercados, porque al final, si, no sé, si fuera un lápiz, yo que lo vendo, pienso que vale más que lo que está dispuesto a pagar el comprador. Entonces hay una brecha ahí entre la disposición a pagar y la disposición a aceptar. Por lo tanto, hay menos transacciones de lo que se predice en la realidad. Encontrar esto podría ahí ayudar a quizás entender otros fenómenos y tener como una base para intentar como comprender otros fenómenos que ocurren en torno al mercado de la vivienda. Creo que sería, si encontramos esto realmente, puede quizás abrir más caminos en la investigación del mercado de la vivienda, de los precios, de las transacciones. Y cuando parte del proceso de investigación, de ser riguroso, de ser objetivo, es que uno tiene una idea inicial, en este caso la posibilidad de que haya este efecto dotación, pero a veces hay hipótesis alternativas que podrían explicar los mismos datos. ¿Tú has pensado en qué hipótesis alternativas podrían explicar esta diferencia que encuentras entre lo que están disponibles a pagar los dueños por arrendar su casa versus lo que efectivamente paga la gente que la arrienda? Sí, hay algunas cosas que aunque están dentro del mismo tema, porque el efecto de votación dice que yo valoro más algo por el hecho de tener propiedad sobre él, independientemente de cuánto tiempo, pensando en la casa, por el hecho de que es mía, le doy un valor y sin importar quizás cuánto tiempo he estado viviendo allí. Son cosas distintas. O también hay alguna literatura que se me ocurre ahora que explica que la gente puede sobrevalorar algo, no porque sea propio, sino porque ha estado cercano al objeto mucho tiempo. Entonces, quizás, pienso yo, no se trata solamente de tener propiedad sobre la casa, de que sea mía, sino de cuánto tiempo yo he estado viviendo en esa casa. Que ahí, si bien es como parecido, no es la misma explicación. Por ahí puede haber algo también.
Claro, me imagino que en un mercado, si tú compraste la casa recién, no la sobrevaloras que si viviste en ella 10 años, porque pasan muchas cosas en esa casa. ¿Ah? Están todas Claro. las emociones que a nosotros los economistas tanto nos cuesta meter en nuestros modelos. Em, También nos hablaste de que la metodología con la que estabas trabajando es la econometría. ¿Nos puedes contar un poquitito qué es, en términos muy gruesos, la econometría y cómo la utilizas para poder responder esta pregunta que te has planteado? Sí, bueno, no econometría, pero es algo así como una herramienta que usa la estadística eh, y particularmente aplicada mucho en la economía, que nos ayuda a ver correlaciones y en ciertos casos causalidades. O sea, aquí la econometría como herramienta estadística nos ayuda a entender cómo se van relacionando dos variables en particular dentro de un conjunto amplio de variables. Entonces yo tengo una característica que es la valoración y yo quiero explicarla. ¿Qué otra variable hace que la valoración sea mayor o sea menor? Y ahí tengo un conjunto de variables que están en la Kaizen que podrían o no explicar esto y ahí la econometría me ayuda a entender cómo se van relacionando, si a mayor de esta variable tengo más valoración o menos. Y en particular en este caso la variable de interés es ser dueño o no de la casa. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia investigando. ¿Habías hecho esto antes? ¿Habías trabajado para algún profe tal vez haciendo ayudantía de investigación? ¿Esta es tu primera vez? ¿Cómo ha sido este proceso? Ah, en términos profesionales, ¿ah? Porque esto es formación profesional, pero al mismo tiempo en términos personales. Había tenido algún acercamiento, no realmente como esto, pero algo. En pregrado, en el último año, me acerqué a unos profes de investigación, fui como ayudante en cosas bien sencillas, pero ahí fue mi primer acercamiento en conocer este mundo. Y más que nada, viendo lo que ellos hacían, me empezó a interesar mucho el tema. Esto fue en la sede de Viña. Y el año pasado también durante el magíster trabajé un tiempo con el profesor Paraje, también como ayudándola en algunas cosas. Pero eran acercamientos bien sencillos que quizás no apliqué todo lo que estoy aplicando ahora, pero me ayudó a interesarme por el tema y conocer más bien cómo va funcionando toda la investigación. ¿Y cómo ha sido ese proceso? ¿Qué te ha pasado? ¿Ah? Esas cosas con las que uno Mm. tiene un imaginario, uno se imagina que uno se sienta, ordena los datos, los mira, corre la regresión y sale todo al tiro. ¿Cómo ha sido la realidad? Cuéntame un poquito a los alumnos que no han hecho nunca esto. Esa, ¿dónde están las dificultades? ¿Dónde está la cosa entretenida? Mm. Creo que he pasado por varias etapas en torno a esto. Al comienzo, cuando uno lo ve, bueno, quizás mucho antes, cuando lo veía de fuera no me interesaba el tema para nada. Después me fui metiendo un poquito en el tema de la investigación, viendo lo que hacían los profes, y me empezó a gustar. Cuando presentaban sus papers y los resultados listos, bonitos, con los gráficos, y parecía como mágico, como que fuera súper fácil y, y sencillo, ahí como que me empezó a gustar. Cuando iba viendo el, el asunto ya terminado, sin conocer el proceso. Ahí me empezó a gustar harto. Después cuando ya empecé como ayudante de investigación, generalmente te dan el trabajo más fome, por así decirlo, que es un poquito más tedioso, que el trabajo que nadie quiere hacer, pero ayuda como para aterrizarte en la realidad de que si bien el resultado es bonito, hay un trabajo ahí que tiene cosas entretenidas, cosas fome, eh, cosas que se dan rápido y otras que tienes que darle vueltas e intentar una y otra vez hasta que salga algo. Tiene hartos matices en ese sentido. ¿Qué ha sido lo Y difícil de este proceso? eh, quizás mantener como la motivación en esas partes donde son como más planas, en que no hay mucho avance, porque de repente me ha pasado que yo hartos, no sé, días incluso intentando lograr algo, no sé, hacer una variable o entender alguna cosa, y hay harto tiempo detrás de eso, pero el resultado que se ve como es muy pequeño.
Entonces, mantener como la motivación o la disciplina en esos momentos es más desafiante, por así decirlo. Sí. Como Sí, tiene desafío. frustraciones, el proceso tiene Sí, sus frustraciones. Uno piensa que todo va a ser fácil, lindo el primer día y en general está lleno de otras cosas. Ah, y lo peor sí. es cuando viene tu Mm. profe y te dice, bueno, pero ¿y no he pensado en esto otro? ¿Ah? ¿Qué tal esos momentos? Sí, eso. Y no solo eso, de repente a mí igual me ha pasado que ya digo, voy a hacer esto, lo termino, hago lo otro, y calculo que me voy a demorar, no sé, un día, una tarde en una cosa y mañana sigo con lo otro. Y mientras voy avanzando con una cosa, surgen muchas más cosas entre medio. Entonces, ¿qué hago? Me hago cargo al tiro de eso, lo dejo para después. Se van surgiendo eh, cosas que uno no tenía previsto, como preguntas nuevas o, o cosas que son como contradictorias y hay que entender por qué está pasando. Y como usted decía, y después las ideas de los profes de usted, o ve gente que te comenta y te dice, oye, y si lo has visto así, y tiene sentido, entonces es más pega. Entonces sí, en ese sentido es como bien incierto el trayecto. Hay fases como bien motivantes, fases más frustrantes, pero en general Qué bueno, entretenido. me alegra escuchar eso. Sumando y restando creo que es más bueno que malo. ¿Puedes contarle a los próximos FACE qué sientes que has aprendido? Nuevamente también no solo en la investigación, sino que también Mm, sobre lo que uno requiere para hacer esto en términos de personalidad, en términos de características propias. em, a ver, aparte de lo técnico, creo que es algo que he aprendido o que me he dado cuenta que tengo que aprender, porque de repente no lo he aprendido del todo, pero al menos estoy consciente de que es necesario, es la disciplina, la ser constante. Yo creo que eso es algo que uno de repente como que mira en menos, como que no es tan, como que quizás uno piensa que es más importante ser muy inteligente o ser muy hábil, pero al final lo que sustenta todo eso, creo yo que es la disciplina y ser constante, sabiendo que ahora hay momentos entretenidos y momentos fome. Sí, la pasión y la perseverancia le llaman por ahí Mm, también los psicólogos, el grit, como le dicen justamente. Oye, cuéntanos un poquito mm. sobre tus planes para el futuro y cómo esta experiencia quizá confirmaron los planes que ya tenías antes o los modificaron. De alguna manera piensas hacer algo distinto después de esta experiencia con investigación propia. Sí, yo había escuchado de gente que luego de probar lo que es la investigación se dan cuenta de que en realidad no les gusta y toman otro rumbo. En mi caso no ha sido así. Hasta ahora mantengo mi idea de probablemente dedicarme a esto, quizá hacer otro posgrado para complementar en el futuro y a largo plazo quizás dedicarme en parte a docencia e investigación. Tengo esa opción allí como una opción bien probable. O sea, al menos lo que no ha hecho ha sido descartarlo, Ah, no me ha servido para descartarlo. qué bueno, me alegro, significa que lo has Sí, pasado no. bien en esto. Oye, ¿y puedes contarnos por último un poquito de si te imaginas trabajando en esto mismo? ¿Tú crees que esto tiene un objetivo de corto plazo, además de este aprendizaje que ha permitido el FEI, de graduarte? De graduarte como magíster en economía de los Años y también como ingeniera comercial. Este propio tema, ¿tú te imaginas que vayas a querer meterle un poquito más allá, que hay más cosas por seguir mirando, más allá de este objetivo más formal? Sí, en este tema en particular de esta investigación, Sí, sí, claro. sí. De la psicología con economía, Mm, de todo lo que hay detrás en el fondo. ya, sí, sí. Sí, a mí en particular me gusta harto este tema en específico, dentro de la economía. No sé si me dedicaría como a estudiar la teoría, la economía típica. Probablemente no. Pero en esta rama de la economía del comportamiento sí me entretiene harto. Y dentro del contexto específico de esta investigación, yo creo que una vez terminado este proyecto,
aún en esta misma investigación, en este mismo tema, da para meter un poco más de ojo y sacar más conclusiones y aprendizaje. Para que la economía típica deje de ser economía típica. Bueno, hay unos lindos programas en el extranjero que se dedican a lo que llamamos en economía la economía del comportamiento, así que ahí tiene harto para Mm, seguir avanzando y después enseñarnos a nosotros. Bueno, yo quiero aprovechar de contarles que ha sido un agrado trabajar con Rocío. Rocío nos ha descrito su proyecto, que yo lo encuentro fascinante. Yo creo que de aquí de verdad va a salir una publicación internacional que va a ser relevante, porque como bien decía Rocío, sabemos poco de esto. Lo que sabemos tiene mucho que ver con lo que sucede en un experimento de laboratorio en que las personas simulan ciertos comportamientos, pero cuando uno va a la realidad, eso en general pasan otras cosas y es importante saber eso, sobre todo en un mercado tan importante, el mercado de las casas, cuando en general el gran activo, la gran riqueza que alcanzan a acumular las familias a lo largo de su vida es su propia casa. Para mí ha sido un placer trabajar contigo, Rocío, acompañarte en esto, formar estudiantes, acompañarlos en estos primeros pasos como investigadores es súper gratificante. mm, eh, Invitarlos a que conozcan lo que es la ciencia por dentro, porque uno se lo enseñan con los resultados, pero uno no observa muchas veces el proceso que hay detrás de eso, de qué se trata, como describes súper bien tú, cuáles son desafíos, cuáles son esas frustraciones. Acompañarlos en estos primeros pasos para que se conozcan a sí mismos en esto, si les gusta, dónde están sus preferencias, y ojalá para que se animen a ser colegas de nosotros en el futuro y sigamos trabajando juntos. Quiero agradecer a Rocío, quien ha participado con mucho entusiasmo en su proyecto. Quiero dejarlos invitados para el evento que se va a realizar el 4 de noviembre entre las 2 de la tarde y las 6 de la tarde, donde los distintos grupos que están participando del FEI presentarán sus proyectos frente a un jurado conformado por académicos nacionales e internacionales. Mi nombre es Andrea Repeto, investigadora y académica de la Escuela de Gobierno de la Universidad del Ibáñez. Nos vemos el 4 de noviembre.